Hola jóvenes, pues muy buenos días, bienvenidos a esta clase número 7 que lleva por título Números de oxidación. En realidad, creo que todos tenemos una noción de lo que representa un proceso de oxidación. Si yo les pongo las siguientes imágenes, seguro asocian pues, al óxido, ¿no? Al efecto que tiene el oxígeno en algunas sustancias. Sin embargo, cuando hablamos de número de oxidación, acuérdense que nosotros nos hemos estado refiriendo a elementos, a compuestos, ¿no? No todo es malo. ¿Y a qué me refiero? Que existen un montón de elementos, sobre todo los elementos que están en el bloque D. ¿Se acuerdan que la clase pasada hablábamos de estos bloques? Tenemos el S, P, D y F. Entonces, todos los elementos que están entre el grupo 3 y el grupo 12, que son los que forman los elementos del bloque D, en su forma oxidada, por ejemplo, el cobalto en su forma oxidada, se utilizan para pigmentos, como colorantes, sobre todo en vidrios o en algunas pinturas se han utilizado. El cobalto nos daría un color rosa, el cobre un azul, el níquel un verde. El hierro pues depende del estado de oxidación, al igual que el vanadio. El hierro podría ser en un estado de oxidación más 3, a lo mejor más verde azul o verde azulado. Y en un estado de oxidación más 2, pues a lo mejor se va más al naranja. Entonces, bueno, pues estas elementos tienen esas características y como les decía, pues son los que corresponden entre el grupo 3 y el grupo 12. Entre las aplicaciones les mencionaba que está esto de pintar vidrios. No sé si alguna vez han visto un vitral, aquí les puse uno que es del castillo de Chapultepec para que además lo conozcan, ¿no? Pero estos vitrales generalmente se pintan con estos pigmentos porque además una vez que se utilizan en los vidrios se quedan encapsulados y son altamente estables. Entonces lo que vamos a hacer en esta clase realmente, una vez que ya les platiqué todo esto, es determinar algunas reglas que nos van a servir para conocer los estados de oxidación. Y aunque en este tema la verdad es que a veces no se pone mucha importancia, pues es lo que da pauta a poder escribir una reacción redox, a poder escribir un compuesto iónico y por eso lo quise tomar en esta clase. Entonces vamos a ver un montón de reglas y vamos a ir una por una para que les quede muy claro. Entonces la primera es, a cualquier átomo libre o molécula en un solo elemento químico se le asigna un número de oxidación de 0. ¿Qué quiero decir? Que si solo tengo un elemento, acuérdense que en los estados de oxidación ya habíamos visto por ahí en otra clase cuando hablamos de elementos que son los numeritos que van a aparecer del lado derecho y en la parte superior. Si no tiene nada, entonces le asignamos un valor de 0. La segunda regla sería que la suma de los números de oxidación, acuérdense, dependiendo del texto que ustedes consulten, a veces son números de oxidación, estados de oxidación, pero representan exactamente lo mismo. Entonces, los números de oxidación de los átomos de un compuesto es 0, puesto que los compuestos son eléctricamente neutros. ¿A qué se refiere esto? Que si yo tengo un compuesto, supongamos que aquí estoy hablando de forma general, por eso le puse E, como si E fuera un símbolo de cualquier elemento. Si tenemos un elemento AE, donde A puede representar cualquier elemento en la tabla periódica o ahí después vamos a ver algunas reglas cuando veamos enlaces, pero supongamos que es cualquier elemento. La suma de estos estados de oxidación, uno tendría más R y otro menos R, esta suma nos va a dar 0. A eso es a lo que se refiere. Como tercer punto, tendríamos que el número de oxidación de un ion monoatómico es igual a la carga del ion. Es decir, si aquí sí nos ponen un más menos R, pues la carga va a ser esa. En el caso del grupo 1, por ahí ya lo habíamos dicho alguna vez, donde está el litio, sodio, potasio, rubidio y cesio, el estado de oxidación es más 1. Para el grupo 2, elementos como berilio, magnesio, calcio, estroncio y bario, el estado de oxidación es más 2. Pero ya cuando nos vamos a grupo 3 y demás, ahí depende del periodo, es decir, depende del nivel donde encontremos los electrones, el estado de oxidación puede cambiar. Y hay varios elementos que presentan más de un estado de oxidación. Otra cosa es que la suma de los números de oxidación de los átomos que forman un ion poliatómico es igual a la carga del ion. ¿A qué se refiere esto? Que si yo tengo un ion como este, Ae más 4, pues, y cada una de estas especies tiene un estado de oxidación, por ejemplo, A se le asigna más R y Ae menos R, pues la suma de más R y menos R en este caso va a ser más 4. ¿Cuándo vale 0? Cuando no está indicada la carga. ¿Cuándo es igual a la carga? Cuando esta está indicada. Luego, el número de oxidación del flúor, que es el elemento más electronegativo, y eso lo vamos a ver cuando veamos propiedades periódicas, ¿a qué se refiere esto? De la tabla periódica es -1 en todos los compuestos. Entonces, flúor, -1.
como siguiente regla, tendríamos que la mayoría de los compuestos que contienen oxígeno, aunque no todos, cabe decirlo, el número de oxidación del oxígeno es -2. ¿Cuáles son las excepciones? Fíjense, aquí se las puse. En peróxidos. El peróxido tiene este ion. En este ion, donde tenemos O2, 2 menos, el ion peróxido, tiene el oxígeno un estado de oxidación de -1. ¿En qué otra excepción encontramos? En el caso del ion superóxido, donde tendríamos el ion O2 menos, cada oxígeno tiene un número de oxidación de -1,5. Ojo, existen números de oxidación fraccionarios, como este. Entonces, de la especie que estamos hablando es de esta, que es oxígeno 2 menos, y ya quedamos que el ion superóxido es -1,5. En el caso, por ejemplo, de este compuesto, ¿no? El fluoruro de oxígeno, se llamaría así, este aplica la regla 5. ¿Qué quiere decir con la regla 5? Que el flúor, al tener un estado de oxidación de -1 en todos sus compuestos, en este caso estaría obligando al oxígeno a que su estado de oxidación sea +2. ¿Por qué? Porque hay 2 flúors, cada uno con un estado de oxidación -1, y al sumarle 2 ya me da que esto sea eléctricamente neutro. Entonces, en este caso el oxígeno está trabajando con un estado de oxidación de +2. Y aquí caemos en esto que les decía, de que un elemento puede tener más de un estado de oxidación, depende con qué esté unido, depende con quién me junte, ¿no? Veré qué estado de oxidación presento, qué cara pongo. Entonces, bueno, en la regla número 7 diría que el número de oxidación del hidrógeno es +1 en todos sus compuestos, excepto en hidruros metálicos. Entonces, casi siempre vamos a asignar al hidrógeno el estado de oxidación de +1. ¿Cuáles son las excepciones? Los hidruros metálicos, como decía ahí, como estos, ¿no? Hidruro de calcio, de sodio. En estos, el hidrógeno estaría trabajando con un estado de oxidación de -1. Otra regla es que en la combinación de dos no metales, ya sea una molécula y un poliatómico, el número de oxidación de los elementos más electronegativos es negativo e igual a la carga del ion monoatómico común de este elemento. ¿A qué se refiere esto? Porque suena así como de ¿qué? ¿Qué me dijo? Que si tenemos, por ejemplo, algo como esto, como ¿no? tetracloruro de fósforo, el cloro estaría trabajando con -1. La mayor parte de los elementos que se encuentran en el grupo 17, váyanse a su tabla periódica donde está el flúor, cloro, bromo, yodo, depende de con qué esté unido, pero casi siempre trabaja con -1. Si esto es cierto, entonces como hay 3 cloros, el fósforo estaría trabajando con +3. ¿Qué pasa en este caso, no? En el sulfuro de carbono. En este caso el azufre estaría trabajando con -2 y el carbono estaría trabajando con +4. Casi siempre el carbono en todos sus compuestos trabaja con +4. Luego, otra de las reglas es que frecuentemente un elemento presenta, como ya les había dicho, pues una gama de números de oxidación en sus compuestos. Por ejemplo, el nitrógeno. El nitrógeno, si lo tenemos como NH3, el estado de oxidación va a ser -3. Pero si lo tenemos como ácido nítrico, entonces su estado de oxidación va a ser +5. Ahora, otra regla. El número de oxidación máximo, porque ese también existe, de un elemento de las familias o grupos representativos es el mismo que su número de grupo. Es decir, si yo me voy a cualquier grupo en la tabla periódica, por ejemplo, el grupo 15, pues no es que vaya a tener un número de oxidación de 15, ¿no? Es 5. El número de oxidación máximo sería 5, o en el grupo 16 sería 6, o en el grupo 17 sería 7. Aquí está esta tablita donde hay algunas cuestiones con los grupos de oxidación máximos, ¿no? Hasta llegando, por ejemplo, en algunos casos +7, en el grupo 7. Fíjense, me llama la atención ahora que estuve buscando información para este tema. La UPAC define ya los grupos solo con números. Esto de los números romanos, si ustedes tienen una tabla periódica que tenga solo números romanos, con pluma o a ver qué le hacen, pónganle los números de grupos con números arábigos, porque ya la UPAC ya los definió así, es decir, el grupo 1 sería 1, 2, pero en el B empieza el 3, o sea, no es 3B, es solo 3, el 4B no es 4B, es solo 4 y así, ¿no? O sea, es ni letras, A, B ya no, ni números romanos, eso también ya quedó en el pasado, aunque las imágenes pues desafortunadamente están así. Aquí les puse también una imagen donde quise ejemplificar algunos estados de oxidación comunes para metales de transición y aquí podemos ver que pues depende del metal puede haber 1, 2, 3 o hasta 4 diferentes estados de oxidación. ¿De qué dependería que yo tenga uno estado de oxidación u otro?
Pues muchas veces es de la energía que yo le meto al proceso para poder arrancar los electrones. Ajá. O de la especie que se esté uniendo. Si esa especie puede jalar esos electrones, entonces voy a obtener un estado de oxidación u otro. Por ejemplo, en el caso del cobre dice que presenta dos estados de oxidación y es cierto, +2 y +1 y +2. Pero es curioso, a pesar de que presente estos dos estados, el más estable es +2. De hecho, tener cobre en estado +1 es muy raro. Entonces eso nos puede pasar, sí existe, pero va a ser difícil mantenerlo en ese estado de oxidación, porque es inestable. Luego, como punto 11, el número de oxidación máximo y mínimo dependen de la posición de los elementos en la tabla periódica. ¿A qué se refiere esto? Fíjense, en este caso tienen el ácido sulfúrico. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con el azufre en la tabla periódica? El azufre está en el grupo 16. Sabemos que el azufre entonces tiene un estado de oxidación en este compuesto porque el oxígeno trabajaría con -2 y el hidrógeno con +1. Si ustedes lo determinan, sería de +6, que es el número de oxidación máximo. Pero, ¿qué pasa con el azufre ahora en estos dos compuestos? En esos dos compuestos el azufre tiene un estado de oxidación de -2 y este sería su estado de oxidación mínimo. El sodio es +1 en todos sus compuestos. Ajá. Y o podría ser 0 si es que no está combinado con nada, porque esa estaría aplicando la regla 1. Ajá. Entonces, vamos a ver ahora una serie de ejemplos donde yo lo que quiero es que ustedes aprendan a aplicar estas reglas. No quiero que se aprendan todas las reglas, más bien que sepan cuáles son las generalidades de estas y podamos aplicarlos en ejemplos prácticos. El ejemplo dice, asignar el número de oxidación a todos los elementos en los siguientes compuestos. Y nos dan como inciso A óxido de litio, ¿no? Entonces, en este primer compuesto, al ser óxido de litio, pues es más o menos fácil. El oxígeno estaría trabajando con -2 y vámonos a la tabla periódica a buscar el litio. Si ustedes lo buscan, lo van a encontrar en el grupo 1. Entonces, eso quiere decir que el litio estaría trabajando con +1. ¿Qué pasa si yo multiplico, tengo 2 átomos de litio por +1, me quedaría +2, -2, me quedaría 0. Si ven ustedes cómo está escrito este compuesto en el inciso A, verán que no tiene carga. La suma de estos numeritos me tiene que dar 0. En el inciso B me dan el ácido nítrico. Y también digamos que no está tan difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo que el oxígeno trabaja con -2, el hidrógeno trabaja con +1 y lo que voy a hacer aquí es hacer una ecuación muy sencilla. Yo tengo que +1 más X, porque X es el del nitrógeno, es lo que quiero determinar, más 3, porque tengo 3 oxígenos que están trabajando con una carga de -2, todo eso es igual a 0. Si yo resuelvo esta ecuación, que es muy sencilla, voy a sacar que X es igual a 5. Eso quiere decir que el nitrógeno está trabajando con +5. Y en este último inciso no tengo un compuesto neutro. Tengo un compuesto cuya suma de las cargas me tiene que dar -2. Yo ya sé que el oxígeno trabaja con -2, entonces voy a hacer otra vez mi ecuacioncita. Tendría que 2X, porque son 2 cromos, y voy a determinar el estado de oxidación del cromo, por 7 oxígenos que están trabajando cada uno con -2, sería todo eso sumado, debería de dar -2. Entonces, pues yo voy a despejar X y voy a obtener que X vale 6. ¿Qué quiere decir? Que el oxígeno trabaja con -2 y el cromo en este caso está trabajando con +6. Si yo multiplico +6 por 2 y le sumo 7 por -2, me da como resultado -2. Ajá. Y eso es correcto. Vamos a hacer otros ejemplos. El siguiente dice, acomodar las siguientes especies en orden creciente del número de oxidación del átomo de azufre. Y las especies que me dan son estas, como inciso A, B, C, D, E, F y G. Entonces vamos a empezar una por una. En este caso, pues ya sabemos que el hidrógeno está trabajando con +1. Quiero determinar el del azufre y pues como tengo 2 hidrógenos y la especie es neutra, sería -2. En este caso, S8 es curioso, pero el estado de oxidación es 0. O sea, solo tengo un átomo, o bueno, un tipo de átomos, entonces el estado de oxidación va a ser 0. En este otro ya sé que el hidrógeno trabaja con +1, el oxígeno con -2 y eso me quedaría que el azufre está trabajando con +6. En el inciso D, pues está muy simple porque ya me están dando directamente el estado de oxidación que sería -3. En el caso del inciso E, pues ya sé que el hidrógeno trabaja con +1 y si yo quiero hacer mi ecuacioncita lo puedo hacer. Ustedes traten de retomar estos ejercicios y hacerlos en sus hojas y ver si obtenemos lo mismo.
Entonces el azufre estaría trabajando con -2 para que la suma de -2 más 1 me dé -1, porque esta especie tiene una carga de -1. En el caso del SO2, pues oxígeno trabaja con -2 y entonces el azufre quedaría con +4. Y si es SO3 es casi lo mismo, nada más que ahora son 3 oxígenos y eso me daría que el azufre trabaja con +6. Entonces aquí están, yo tengo que el azufre tiene estados de oxidación de -3, -2, 0, +4 y +6. Ajá. Entonces, pues de esta forma yo puedo acomodarlos diciendo que el menor es el D, A igual a E, B menor, luego C, y F y C igual a G. Y ya los tendría acomodados. A esto se refiere este ejercicio. Luego, les puse uno más. Igual, determina los números de oxidación en cada elemento. Bueno, el primero, pues está muy fácil. Si yo tengo óxido de mercurio en esta forma, pues el oxígeno trabaja con -2 y aquí no queda de otra más que el mercurio trabaje con +2. Tenemos esta otra especie, ya sabemos que el oxígeno está trabajando con -2. El potasio, váyanse a su tabla periódica, busquen el potasio y van a encontrar que está en el grupo 1. Si está en el grupo 1, voy a plantear otra vez la ecuación. Tendría +1 más X más 3 oxígenos, cada uno con una carga de -2 igual a 0. Entonces el cloro estaría trabajando con +5. Aquí hay otro, donde el cloro, aquí a diferencia del inciso B, en el inciso C el cloro está trabajando con -1 y el zinc con +2. Cloro con -1 porque es del grupo 17 y porque casi siempre los halogenuros, flúor, cloro, bromo y yodo, trabajan con -1, excepto en cuando están en presencia de oxígeno, ¿no? Cuando están como en el inciso B mezclados con oxígeno. Se me fue ahorita el término. Luego, en el inciso D, estamos hablando de un sulfato de hierro. Este es difícil en el sentido de que como el hierro trabaja con -2 y +2, aquí tengo que tener otra información. Y lo que yo sé es que el sulfato, que es SO4, trabaja con -2. Entonces eso no me queda más que el hierro trabaje con +2. El sulfato completito trabaja con -2. Y entonces aquí sí ya asigno al oxígeno -2 y hago otra vez mi ecuación, despejo y eso quiere decir que el azufre estaría trabajando con +6. Entonces, bueno, pues jóvenes, por esta clase sería todo. Espero quede claro esto de los estados de oxidación, puedan aplicar ustedes las reglas y con esto puedan resolver la tarea que está asociada a esto. De todas formas, cualquier duda, ya saben, pues todavía tenemos por ahí todas estas sesiones de asesoría y pues de mi parte sería todo. Cuídense mucho, que tengan muy buen día y nos vemos la próxima clase. Bye.